Consideración a tener en cuenta cuando hablamos de costo. Una consideración, lo primero que vamos a ver, pero es una importantísima, es que cuando hablamos de costos, o bien cuando trabajamos con costos, tenemos que trabajar con unidades producidas, ¿sí? O sea, considerar las unidades producidas y no las vendidas, porque si no después tenemos errores en lo que es el cálculo de los costos y eso nos puede llegar a tomar decisiones totalmente equivocadas. Por ejemplo, veamos en este caso particular, este ejemplo en el cual es la producción de un producto A, las cuales yo necesité para un determinado periodo los costos de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación, ¿sí? La sumatoria de los tres costos totales para este periodo fueron de 60.571. ¿Sí? Necesité 850 horas de operario para esa producción y tengo el dato de unidades producidas 2.400 y las unidades vendidas 1.200. ¿Sí? Si yo considero las unidades vendidas, puedo llegar a decir que necesité 60.571 para vender 1.200 unidades. O sea, eso me va a dar un costo unitario, que es el costo total dividido las unidades vendidas, en este caso, de 50,48. Una de las formas de determinar los precios y la más común es decir, determino el costo unitario del producto y sobre eso le aplico un determinado margen de ganancia, de utilidad esperado y de esa forma armo o confecciono el precio de venta de mi producto. Ahora bien, si yo considero las unidades vendidas, diría que yo en este caso particular necesité 60.571,43 para vender 1.200 unidades, que en realidad, si nos ponemos a pensar detenidamente, yo esos 60.571,43 los necesité para fabricar o producir 2.400 unidades. O sea, yo con todo ese costo total me alcanzó para producir 2.400 unidades. Que después comercialmente vendí la mitad en ese periodo es otro tema, ¿sí? Una cuestión comercial, ¿sí? Pero yo para determinar los costos de producción o el costo de ese producto, tengo que considerar las unidades producidas. ¿Por qué? Porque si no, como vemos en este caso, si considero las unidades vendidas, el costo unitario es mucho mayor a lo que es considerando las unidades producidas. Entonces, la regla fundamental es, cuando trabajamos con costos, cuando trabajamos para determinar lo que es los costos de producción, tenemos que trabajar con unidades producidas. Si consideramos las unidades vendidas, vamos a cometer un error que me va a terminar perjudicando lo que es el precio de venta y lo que va a ser el estado de resultado del producto. Otra de las consideraciones es, parece sencillo, parece lógico, pero en la práctica generalmente se confunde esto, es que los costos vamos a considerar como costos solamente los costos inherentes de la empresa, los costos que yo necesito para la actividad productiva. En las empresas, generalmente en las pymes o en las empresas unipersonales, se confunden lo que son costos de la empresa y lo que son los costos personales de los dueños o del dueño. Y acá esto ocasiona que muchas veces se incorporen o se consideren involuntariamente costos personales como costo de la empresa. ¿Y esto, qué le quiero decir con esto? Que después te terminan dando una visión totalmente distinta de lo que es la realidad de la empresa. A ver, si yo dentro de mi negocio considero a su vez los costos personales que tengo para vivir, inversiones, compra de vehículos, lo que sea, o gastos de mi familia, yo lo que estoy haciendo es básicamente agrandando lo que son los costos en teoría de la empresa, cuando en realidad no lo son, y tengo un presentimiento de decir que el negocio no es tan productivo como realmente es. A ver, no es lo mismo decir que necesito, tengo que cubrir costos por 100 pesos, a decir tengo que cubrir costos por 200 pesos en el mes, si en esos 200 pesos tengo lo que son los costos personales o los costos necesarios para vivir del dueño o de los dueños. La contribución marginal es la participación en cada peso de venta o en cada unidad vendida que me va a permitir, una vez cubiertos los costos variables, ¿sí? Una vez que cubrí los costos variables, me va a permitir cubrir costos fijos y si me queda algo, participar en las ganancias, ¿sí? Nosotros podemos diferenciar o podemos ver la contribución marginal unitaria o la contribución marginal total, ¿sí? Dependiendo si lo veo por unidad o por nivel de facturación.
La contribución marginal unitaria va a estar dado por el precio de venta de ese producto, el precio unitario de venta de ese producto, menos el costo variable unitario, o sea, todos los costos variables unitarios que yo necesité para producir una unidad. Y la contribución marginal total va a estar dado por el precio menos los costos variables totales. La contribución marginal va a estar dado por las ventas totales, que va a ser el producto de precio por unidades vendidas, menos los costos variables totales. El estado de resultados es un cuadro que me va a mostrar cuál va a ser el resultado de esa actividad. Y el estado de resultados me muestra ese resultado producto de la diferencia entre los ingresos y los egresos. Los ingresos de una empresa va a estar dado por lo que son básicamente lo que son las ventas. Las ventas va a estar representado por el precio de venta unitario por unidades vendidas. Y los costos va a estar representado por un lado por los costos variables y por otro lado los costos fijos. ¿Sí? Recuerden, recién yo hace unos minutitos atrás le comentaba de que cuando hablamos de costos tenemos que considerar las unidades producidas. Ahora, cuando vamos a hablar de ventas o cuando vamos a hablar de estado de resultados, acá tengo que considerar las unidades vendidas. ¿Sí? Acá considero las unidades vendidas. Entonces, cuando hablo de ventas, el monto total de ventas o bien los costos variables totales, lo tengo que multiplicar al precio o al costo variable unitario, lo tengo que multiplicar por las unidades vendidas. Consideraciones: los costos no erogables, generalmente lo que son las depreciaciones, las amortizaciones, se descuentan de los ingresos. O sea, habíamos dicho que es un costo que se exterioriza, pero que no implicaba una salida de dinero. O sea, es un costo que yo lo debo demostrar, exteriorizar, y esto me va a terminar demostrando un menor resultado y por ende me va a permitir pagar un menor impuesto. Estos costos no erogables, habíamos dicho que el caso más común son las depreciaciones y amortizaciones, que era el reflejo contable de la pérdida de valor de los bienes de capital. La causa habíamos dicho que puede ser por deterioro, agotamiento, porque pasa a ser obsoleto. Los métodos para determinar o para reflejar la depreciación son dos: el método lineal y el método por unidades producidas. En el método lineal yo tengo distintos conceptos. La vida útil va a estar dado por el tiempo total durante el cual el bien de capital va a ser utilizado en el proceso productivo. Va a estar representado por n minúsculo. El valor de origen es el valor total, el total de erogaciones que yo tengo que realizar para poner esa máquina a disposición de mi proceso productivo. Y ahí se va a sumar lo que es el costo del producto más todos los gastos necesarios de instalación, de flete, todo lo necesario para poner a disposición la máquina de mi proceso productivo. La amortización es la pérdida de valor en el periodo, o sea, la pérdida de valor que yo voy a exteriorizar en cada periodo. ¿Sí? El método lineal tiene la particularidad de que periódicamente el reflejo contable o la amortización es siempre el mismo valor. ¿Sí? Siempre el valor es el mismo. Entonces, la forma de calcular esta amortización es el valor de origen dividido la vida útil. ¿Sí? Y la amortización acumulada es la pérdida de valor acumulada hasta la actualidad. O sea, el valor de origen dividido la vida útil por la cantidad de periodos desde que lo compré hasta la actualidad. El otro método, el método por unidades producidas o kilómetros recorridos, que acá también tengo. En este caso particular, a diferencia del método lineal, es que el valor periódico de la amortización puede que no sea siempre el mismo valor. ¿Por qué? Porque va a estar influenciado por las unidades producidas o los kilómetros recorridos. La vida útil está determinado por la cantidad total de unidades a producir que puede llegar a tener esa máquina, que es una estimación, o si es un rodado, es la cantidad de kilómetros máximos a recorrer. El valor de origen va a estar dado por el valor total abonado para poner a disposición ese bien de mi proceso productivo. La amortización va a estar dado por el valor de origen dividido la vida útil por las unidades producidas en ese periodo. ¿Sí? Esto es lo que hace que no sea siempre igual, que sea variable periódicamente. Y la amortización acumulada es la pérdida de valor acumulada hasta la actualidad, o sea, el valor de origen dividido la vida útil por las unidades producidas desde que la compré hasta el periodo de análisis. Resultado de la venta de bien de uso,
digamos, si yo en un determinado periodo vendo esa máquina, tengo que decir o tengo que demostrar cuál fue el resultado de esa venta de bien de uso. ¿Sí? Para eso yo tengo que determinar primero cuál es el valor residual, digamos, a una determinada fecha es cuál es el valor residual que me queda contablemente, ¿sí? Que va a estar dado por el valor de origen menos la amortización acumulada. O sea, contablemente en cada periodo cuánto me queda valuado ese bien después de ir descontándole esos reflejos contables de la pérdida de valor de la máquina. El resultado de la venta de bien de uso es comparar el precio de venta de esa máquina en ese periodo determinado menos lo que es el valor residual. ¿Sí? Si el valor de venta es mayor al valor residual, yo tuve una venta, tuve una ganancia. Si el valor residual es menor al valor residual, yo tuve una pérdida por la venta de ese bien de uso.